vamos a determinar la solución general de esta ecuación diferencial. Necesitamos determinar la propuesta que satisface este tipo de ecuaciones diferenciales, donde la x, que es la variable dependiente, es igual a Euler elevado a la RT, donde la t es la variable independiente y la r es una constante. Por lo tanto, a partir de esta propuesta, la tenemos que sustituir a nuestra ecuación diferencial para así obtener un polinomio característico. Entonces, si esta es la propuesta, debemos de obtener la primera y segunda derivadas de la misma. Entonces, ¿cómo vamos a tener la x'? Bueno, tendremos que derivar Euler a la RT con respecto a t, es decir, derivarlas con respecto a nuestra variable independiente que es la t. Ya sabiendo que la r es una constante, entonces ahí tendremos que decir lo siguiente: la derivada con respecto a t de Euler elevado a la g de t, es decir, la g de t una función generalizada, esto es igual a g' de t, por lo tanto es la derivada del exponente de Euler multiplicado por Euler a la g de t. Este es el modelo que nosotros vamos a estar utilizando. Por lo tanto, la g de t nos representa la rt. Por lo tanto, aquí tendremos que derivarlo con respecto a t. La derivada de t con respecto a t da 1. Y multiplicado por la constante r nos da la constante r. Por lo tanto, r nos representa la g' de t, multiplicado por Euler elevado a la g de t, ya sabiendo que la g de t es la rt. Por lo tanto, ya hemos obtenido la primera derivada de esta propuesta. Ahora, para obtener la segunda derivada, hay que tener primero la primera derivada. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la segunda derivada? Aquí, si recordamos las reglas básicas de derivación, decimos que cuando tenemos una constante multiplicada por una función cualquiera, la constante la dejamos quieta. Es decir que pues ya de una vez la r la dejamos quieta y abriendo y cerrando paréntesis, eso nos va a decir que es la derivada de Euler a la rt nuevamente. Por lo tanto, tendremos que derivarlo rt con respecto a t. Nuevamente, en este caso, pues ya decimos que la rt es nuestra g de t y la g' de t pues es la derivada del exponente de Euler. Ya sabemos que eso nos da r. Que básicamente estamos regresando por acá, ¿no? Porque es la derivada de bueno, esta es la derivada de este, entonces básicamente nos da el mismo re a la rt. Entonces, esta es la derivada de esta y multiplicado por la constante que la dejamos quieto. Y r por r nos da r cuadrado. Aquí lo tenemos. Entonces vamos a sustituir estas tres expresiones a nuestra ecuación diferencial. Empezamos desde la segunda derivada de esta propuesta, que es r cuadrada Euler a la rt menos 24 veces x', es decir, re a la rt, más 144 veces x, es decir, Euler a la rt, que todo esto es igual a 0. Ahora lo que vemos es que podemos factorizar Euler a la rt porque es un factor común. Entonces vamos a extraer Euler a la rt para cada uno de los tres términos. Si factorizamos Euler a la rt de este primer término, su factor restante es r cuadrado. Ahora, si vamos a factorizar Euler a la rt de este segundo término, su factor restante es menos 24r. Y si vamos a extraer Euler a la rt de este tercer término, su factor restante es más 144. Y si esto lo comprobamos mediante propiedad distributiva de la multiplicación, nos dará esto mismo. Es decir, este por este nos da este por este nos da este, y este por este nos da este. Y todo esto es igual a 0. Ahora vemos que esto ya toma característica de un polinomio característico, ¿no? Es decir, que esto lo tenemos que deshacer. Por lo tanto, este que está multiplicando se pasa al otro lado a dividir. Entonces, lo que vamos a tener es despejar el paréntesis. Es decir, r cuadrada menos 24r más 144. Esto es igual a 0 sobre e a la rt. 0 entre algo nos da 0. Es decir, que nuestro polinomio característico es r cuadrada menos 24r más 144. Todo esto es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de determinar? El polinomio característico. En resumen, hemos obtenido el polinomio característico. Ahora vamos a encontrar las raíces del mismo, que en este caso vemos que es de segundo grado,
que el máximo grado nos va a indicar cuántos valores de R tenemos que encontrar. Como es de segundo grado, vamos a encontrar dos valores de R, R1 y R2. Esto se puede hacer de distintas maneras. Una de ellas es la chicharronera o también llamada fórmula general. Pero en mi caso lo voy a hacer mediante la factorización de la forma R cuadrada más BR más C igual a 0. Es decir, la multiplicación de dos binomios y todo eso igual a 0. Es decir que ahí vamos a poner los paréntesis que se multiplican entre sí y todo eso es igual a 0. Y cada paréntesis va a ser un binomio, es decir, de dos términos. Por lo tanto, aquí para obtener la R cuadrada vamos a sacarle la raíz cuadrada de R cuadrada que nos da R. Esa R se la tenemos que poner en el primer término de cada binomio. Es decir que ahí mediante propiedad distributiva de la multiplicación que es binomio por binomio, R por R nos da R cuadrada. Ahora tenemos que determinar los signos positivo o negativo de cada uno de los binomios, que vamos a guiarnos desde el positivo de la R cuadrada. Entonces decimos que más por menos nos dará menos. Ese menos se va a poner acá. Y ahora este menos se va a multiplicar por este más. Menos por más es menos. Y ese menos que nos salió se lo ponemos acá. Y ahora tenemos que encontrar dos números iguales que a su vez su suma de menos 24 y a la vez que su multiplicación de más 144. Son el caso de los números menos 12 y menos 12. ¿Por qué? Porque menos 12 sumado con menos 12 nos da menos 24. Y en este caso también a la vez, menos por menos que es nos da más, 12 por 12 nos da 144. Y a la vez que menos por menos que nos da más, 12 por 12 eso nos da 144. Por lo tanto, la factorización es correcta. Y ahora, ¿cómo vamos a despejar los dos valores de R? Fácil. Podemos aplicar el teorema del factor nulo que dice lo siguiente. Cuando tenemos uno y dos números que se multiplican entre sí y esto es igual a 0, lo podemos descomponer de la siguiente manera. O A, esto es igual a 0, o B, esto es igual a 0. Por lo tanto, esto dice lo siguiente, que R menos 12, esto es igual a 0, o R menos 12, esto es igual a 0. Es decir, esto igual a 0 o esto es igual a 0. Ya aplicamos el teorema del factor nulo. Ahora sí, ya podemos despejar R de cada una de estas expresiones. Entonces, simplemente ambos números están restando, se pasan al otro lado a sumar. Ya vamos a constituir como R1 y R2, que ambos son iguales a 12 positivo. Esto significa que tenemos raíces reales repetidas o iguales. En resumen, hemos obtenido el polinomio característico así como las raíces del mismo. A partir de ello, vamos a obtener la forma de solución general con raíces reales repetidas. Entonces es la siguiente. X, esto será igual a constante 1 por Euler elevado a la raíz 1 por t más C2 por t por Euler elevado a la raíz 2t. Ese va a ser el modelo de la solución general con este tipo de raíces que satisfacen este tipo de ecuaciones diferenciales, que es de segundo orden homogénea. En este caso decimos que es X, esto es igual a C1 Euler elevado a la raíz 1 que es 12, entonces es 12 por t, más C2 por t por Euler elevado a la raíz 2 que es 12, entonces es 12 multiplicado por t. Con esto obtuvimos la solución general. Terminamos el ejercicio.